¿En qué quedamos la clase pasada? ¿Quedamos acá o quedamos aquí? ¿Dónde quedamos? Aquí quedamos en la 50. En la 50. Esta. Aquí, ¿no? 50 o 51. Ya, vamos con la 50 entonces. Bien, vamos a terminar entonces la unidad número 3 en el día de hoy. Y la idea entonces es que recordemos, ¿cierto?, que nuestro cuerpo entonces básicamente obtiene energía de los alimentos, de moléculas orgánicas, ¿ya? Y esas moléculas orgánicas, básicamente lo que nosotros hacemos, nuestra célula hace, es oxidarlas. ¿Qué significa oxidarlas? Significa que los electrones que están presentes en estas moléculas, aquí, todos estos electrones van a fluir entonces hacia quién? Hacia el oxígeno. ¿Ya? Y eso, ese proceso entonces va a liberar mucha energía. ¿Ya? Entonces, una reacción de óxido-reducción se refiere entonces a una reacción, ¿cierto?, que donde hay un par redox. ¿Qué significa eso? Que hay una molécula que se está reduciendo y hay otra molécula que se está oxidando, ¿ya? Las moléculas que se reducen son las que captan electrones, ¿ya? Y las moléculas que se oxidan son las que liberan electrones, ¿ya? Entregan electrones. Entonces, si yo les preguntara acá, entonces, ¿quién se oxida? Entonces, si yo les preguntara aquí, ¿quién se oxida? ¿Quién se está oxidando? Ya, es el que entrega los electrones. El que se reduce es el que capta los electrones. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿quién está entregando electrones? La glucosa y el ácido graso. ¿Y quién está captando electrones? El oxígeno. El oxígeno, ojo con esto, está oxidando a la glucosa. O sea, es un agente oxidante. ¿Por qué? Porque le está quitando los electrones. ¿Sí? Yo siempre pongo este ejemplo porque en el fondo que a mí me gustan los ejemplos prácticos porque así yo me lo imagino, ¿ya? Yo creo que es eso, más que nada. No es que yo trate de simplificar la materia al máximo, sino que en el fondo yo con eso logro entender cómo funciona el sistema. Entonces, miren, ustedes, ¿cierto? Vienen a la U y tienen que pagar, ¿no? Imaginémonos que 10 lucas es un electrón. Entonces, si ustedes para estar en la U tienen que pagar una colegiatura, ¿cierto? Tienen que pagar una matrícula, tienen que pagar un arancel, ¿sí? Miren, da lo mismo si ese arancel ya lo pagan sus papás, lo paga usted con su trabajo o lo paga con una beca. Alguien lo tiene que pagar, ¿me explico? Si usted tiene una beca y tiene copago cero, ¿cierto? No es que usted, eso para usted no significa costo, pero los electrones lo tienen que poner otro. No sé si me entienden. ¿Sí? Hay otros que están poniendo esos electrones. Entonces, en este caso, yo lo que tengo, entonces,
es que tengo un sistema, en este caso, la U, la universidad, los estaría a ustedes oxidando. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ustedes están liberando electrones. Ustedes se están oxidando, la U se está reduciendo. ¿Sí? ¿Me explico? Ya. Ahora, yo, ¿cierto? La U, para que exista, necesita contratar profe. O sea, yo estaría, y la U entonces tiene que pasarme esos electrones. Entonces yo estaría oxidando la U. ¿Me entienden? Yo estoy oxidando la U. ¿Sí? Ahora, la vida no es tan feliz, ¿no? Yo llego a mi casa y mi señora me oxida. ¿Sí o no? ¿Me explico? Pues, ¿cierto? El mol oxida a mi señora. ¿Me explico? Entonces, en el fondo es una cadena, ¿cierto? De óxido-reducción. Entonces, en este caso, fíjense que lo que está viendo en este ejemplo, que es súper mundano, ya que es súper, que yo lo hago, ¿cierto? Así con cierto chiste, ya, no se lo tome, no se lo tome no se lo tome a grave, de nuevo, ya lo conversamos, ¿cierto? Por favor, no tome estos ejemplos como que yo tuviera una agenda, ¿cierto? Entonces, la idea es que los electrones se están transfiriendo, ¿cierto? Desde un lugar a otro. Nunca están libres. Nunca hay billetes de 10 lucas libres. ¿Sí? Entonces, en este caso, los electrones están saliendo a ustedes, pasan a la U, de la U pasan a mí, y de mí pasan a mi señor. ¿Sí? Entonces, hay un flujo. Cada uno está oxidándose y después reduciéndose. Pero si se fijan, siempre hay un par redox. Hay alguien que está entregando y hay uno que está recibiendo. No se pierde eso, no hay una disipación, no se pierde esa materia. ¿Ya? Ahora, con las moléculas pasa lo mismo. ¿Ya? En este caso, nosotros tenemos una molécula, un electrón que tiene una alta energía. Y yo lo estoy pasando entonces desde la glucosa hacia el oxígeno. Entonces, en este caso, tendríamos muy bien, como están diciendo acá, el que se está oxidando es la glucosa y el ácido graso, porque son los que están entregando los electrones. ¿A quién se lo están entregando entonces? Al oxígeno, que se transforma después en agua. ¿Lo ven? Se transforman después en agua. ¿Sí? ¿Me entienden? Ya, entonces, ¿en qué dirección se produce el flujo de electrones en estas reacciones? El flujo de electrones entonces se produce desde la glucosa, ¿cierto? El ácido graso hacia el oxígeno. El oxígeno entonces está entregando, o sea, está captando los electrones. ¿Cuáles son los agentes reductores y cuáles los agentes oxidantes? Esa es buena pregunta, se los voy a hacer como pregunta aquí. ¿Quién es el agente oxidante?
Muy bien, un agente oxidante entonces es el que le quita los electrones al otro, por lo tanto en este caso es el oxígeno. Y el agente reductor es el que entrega los electrones a otro, reduce a otro, por lo tanto en este caso serían la glucosa y el ácido graso. Entonces el oxígeno molecular es el mejor agente oxidante biológico. ¿Qué quiere decir? Que todas las moléculas van a poder ser oxidables en nuestro cuerpo por el oxígeno. ¿Ya? Bien, en este caso, ¿qué tipo de reacción sufre la glucosa y el ácido graso? Ya vimos entonces que se están oxidando, ¿ya? Porque están perdiendo electrones. Son agentes reductores u oxidantes, ya vimos que eran agentes reductores y el oxígeno molecular es un agente oxidante. Entonces, para que no se olviden, ¿cierto? Un agente reductor es el que entrega electrones a un agente oxidante, ¿ya? Y esto transforma entonces al agente reductor en un agente oxidado, porque sufre oxidación. Y el agente oxidante, como está recibiendo electrones, se reduce y se transforma en un agente reducido. Ahora, esto se puede medir en el laboratorio, ¿ya? Entonces podemos medir la capacidad de reducción y a eso le vamos a llamar potencial redox. Ese potencial redox se refiere entonces a la capacidad que tienen, ¿cierto?, ciertas moléculas de captar electrones, ¿ya? Entonces, mientras más alto sea el potencial redox, significa que mayor capacidad tiene para captar electrones. Fíjense entonces quién es de las moléculas biológicas, cuál es el que tiene la mayor capacidad de reducción, o sea, quién es el que puede oxidarlos a todos, quién es el que puede captar más electrones, o sea, quién tiene más capacidad de reducirse, de captar electrones para transformarse en agua. Como muy bien están viendo, es el oxígeno. ¿Qué significa esto? Que en una reacción de par redox, de pares de óxido reducción, las moléculas, los electrones siempre van a fluir en este sentido. Voy a cambiar acá el color. Siempre van a fluir en este sentido. Así. ¿Ya? Siempre van a ir, de hecho lo voy a hacer mejor porque no me queda bonito con el pulso. Siempre los electrones van a fluir en esta dirección. Así. ¿Ya? ¿Qué significa entonces? Que del hidrógeno, el alfa-cetoglutarato, van a entregarle los electrones al oxígeno. ¿Ya? Mientras más potencial redox, peor agente oxidante es y peor agente reductor es. Mayor avidez tiene por los electrones. ¿Ya? Por otra parte, el agente oxidante, o sea, el potencial de oxidación, se refiere entonces a la capacidad entonces que tienen las moléculas de liberar electrones. En este caso, entonces, el potencial de oxidación es inversamente proporcional al potencial de reducción, ¿ya? Y es el inverso, totalmente el inverso. Ahora, es importante destacar que yo puedo relacionar la diferencia de potencial de reducción, ¿ya? O el potencial redox, en este caso, con la espontaneidad de una reacción. Si una reacción tiene delta E positivo, o sea, libera electrones, significa que tiene un delta G menor a cero, o sea, la reacción va a ser espontánea. O sea, yo puedo evaluar si una reacción redox es espontánea o no en base al potencial de reducción. En este caso, tenemos el ejemplo entonces de la reducción del acetaldehído. Fíjense entonces que el acetaldehído, ¿cierto?, que está aquí, ¿cierto?, tiene que captar electrones para transformarse en etanol, ¿ya? Acetaldehído se transforma en etanol. Eso tiene un potencial de reducción de menos 0,197. Ya dijimos que un E, ¿cierto?,
que es menor a 0, significa que tiene un delta G mayor a 0. Por lo tanto, esta reacción así sola, transformar acetaldehído en etanol, es una reacción que es no espontánea. No va a ocurrir jamás por sí sola. ¿Ya? Me explico. Si ustedes tienen, ¿cierto?, un jugo de manzana, jamás se va a transformar espontáneamente en etanol. ¿Me entienden? Jamás eso va a ser espontáneo. ¿Por qué? Porque en el fondo, necesito energía para que el proceso ocurra. No es espontáneo que el acetaldehído capte 2 electrones y se transforme en etanol. Por lo tanto, necesito a alguien que done esos electrones y que en el proceso de donación de electrones, ese sea un proceso que sea espontáneo. Entonces, fíjense que acá tengo el dador de electrones, que es el NADH, y esta reacción de oxidación del NADH tiene un valor de 0,320. Si yo sumo ambos, entonces el potencial, este potencial redox con el potencial de oxidación, que es lo que está aquí, me va a dar entonces un delta E de 0,123. Claro, eso significa que en este caso el de oxidación es espontáneo, pero acuérdense que siempre tengo un par redox. Tengo que tener un E de reducción y un E de oxidación. Cuando los sume los dos, ¿cierto? Por sí, y en el fondo, si la suma me da positiva, entonces significa que si el delta es positivo, el delta G es menor a 0. O sea, la reacción es espontánea. ¿Lo ven? O sea, el acetaldehído, si tiene NADH, se va a transformar en etanol. Y eso es lo que hacen los microorganismos. Toman la glucosa que está en el jugo de manzana, ¿cierto? Están ahí, viven felices y lo fermentan. ¿Ya? Lo transforman en etanol. Y ahí usted tiene la chicha, ¿no? De esta fecha. Ahora, fíjense entonces este otro ejemplo. En este caso, entonces, tenemos el oxígeno y el NADH. Ahora, ¿hacia dónde? ¿Cuál dijo que no era no espontáneo? Los que son negativos. Si es negativo, es no espontáneo. Si es positivo, aquí está, ¿no? Y estaba acá, ¿no? Si el delta E es mayor que 0, el delta G es menor que 0, o sea, es espontáneo. Si el delta E es menor a 0, significa que el delta G es mayor a 0, es espontáneo. ¿Ya? Ahora bien, fíjense que en este caso vamos a tener, ¿cierto?, esta reacción. Fíjense entonces qué es lo que va a ocurrir. En este caso, yo necesito entonces un E de reducción y un E de oxidación. Acá tengo dos R de reducción, por lo tanto, tengo que dar vuelta a una de las reacciones. Vamos a dar vuelta entonces NADH para producir entonces NAD+, ¿cierto? Más 2 electrones. ¿Ya? Más protón. Y esto me va a dar entonces un EOX, que es lo que estoy buscando, que es el inverso, ¿ya? O sea, 0,320 volts. ¿Lo ven? Si yo sumo, entonces, ahora, el delta E va a ser entonces igual al E de reducción más el E de oxidación, ¿cierto? Que en este caso va a ser 0,816 volts más 0,320 volts. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto me da esto? Ahí tengo un 6,
6, 3, 11, ¿no? ¿Sí? 1,1, exacto, 2, 1,136, exacto, ahí sí. Entonces, en este caso, DG es mayor o menor a 0, mayor a 0. Entonces, DE, ¿cierto? Es mayor a 0, por lo tanto, ¿cómo se llama? Ahí. Entonces, en este caso, delta G, ¿cuánto va a ser? ¿Mayor o menor a 0? Menor, exacto. Por lo tanto, la reacción, si la planteamos así, es espontánea. Ah, profe, si a mí se me hubiera ocurrido hacerlo al revés, bueno, da vuelta todo y en vez de tener 1,136, hubiera tenido menos 1,136. O sea, ¿es espontáneo que el agua le pase electrones al NAD+? De ninguna manera, ¿cierto? Por eso entonces que todos los electrones fluyen naturalmente hacia el oxígeno, ¿ya? En este caso, entonces, los que proporcionan, que eso ya lo habíamos visto, los que proporcionan los electrones, entonces, son los nutrientes y el oxígeno molecular es el que los va a oxidar a todos. Todos los nutrientes se van a transformar, entonces, en dióxido de carbono y el oxígeno se va a transformar en agua, ¿ya? Vamos a tener, entonces, que nuestra célula, ¿cierto? Nuestro catabolismo es un catabolismo oxidativo. ¿Qué significa? Que es similar a la combustión, ¿ya? ¿En qué sentido? En que la combustión oxida moléculas orgánicas y libera calor. En este caso, el catabolismo lo que va a hacer entonces es oxidar moléculas nutrientes y transferir esos electrones a los transportadores de electrones NADH, FADH y NADPH, y además va a producir ATP en el proceso. ¿Ya? Hay una transferencia de electrones. ¿Ya? Es como una escalerita. ¿Ya? Las reacciones redox, entonces, fíjense que vamos a tener reacciones que son oxidativas, ¿cierto? Que son las del catabolismo, ¿cierto? Y vías reductoras, que son las del anabolismo. En este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los electrones se están transfiriendo desde los nutrientes hacia los transportadores de electrones. ¿Lo ven? Y en el anabolismo, entonces, los electrones se están transfiriendo desde estos transportadores de electrones hacia las moléculas que yo quiero sintetizar. O sea, a las moléculas se están reduciendo. Obviamente, ¿cierto? Obviamente, en este caso, ¿cierto? Voy a tener que va a haber un flujo de electrones, entonces, que es continuo. Si yo corto el aporte de nutrientes o corto el aporte de oxígeno, muy sencillo, se corta el flujo de electrones y la célula deja de funcionar. ¿Ya? El ATP entonces va a ser esta molécula que va a cumplir un rol central, porque va a ser una molécula que se va a recargar, ¿cierto? Que en el fondo va a poder almacenar una pequeña cantidad de energía por un periodo muy cortito de tiempo, ¿ya? Vamos a quedar hasta aquí, muchachos, nos queda muy poquito, nos quedan 10 diapos, 12 diapos, y bueno, terminamos la próxima clase, terminamos el próximo jueves, y comenzamos entonces con lo cortito que nos queda de clase, y empezamos a hacer la guía, ¿ya? Recuerden entonces que la prueba quedó para el día 11, para el día 1 de octubre, a las 19 horas, horario común para todas las secciones. ¿De acuerdo? Fantástico, fantástico. Ya, muchachos, que les vaya bonito, que estén muy bien. Nos vemos entonces en la próxima clase.